Afasia, trastorno que dificulta la palabra. La afasia es un trastorno del lenguaje y esta se produce como consecuencia de una lesión o un daño cerebral. La afasia consiste en la pérdida de capacidad de producir o comprender el lenguaje. Bueno, los tipos de afasia, en primer lugar tenemos la afasia de Broca o afasia motora mayor, que es la que predomina los déficits en los aspectos motores del lenguaje y de la escritura. También se acompaña de agramatismo y en muchos casos a trastornos de comprensión del lenguaje. En segundo lugar tenemos la afasia transcortical motora, que es la que existe un déficit en la producción del habla, en especial a la hora de iniciar algún tipo de discurso. En tercer lugar tenemos la afasia de Wernicke, que esta es la que se caracteriza por hablar fluido, pero con un gran número de sustituciones y parafasias. En cuarto lugar tenemos la afasia de conducción, que esta es la que se ve gravemente perjudicada es por la repetición de palabras. En quinto lugar tenemos la afasia global, que aquí las personas que padecen de esta afasia sufren de trastornos del habla severos, incluyendo problemas de fluidez y comprensión. Y en sexto lugar tenemos la afasia amnésica o anómica, que esta es cuando la dificultad de encontrar palabras de uso común aparezca de forma relativamente aislada. ¿Cómo puede ocurrir la afasia? La causa más frecuente de este trastorno es el daño cerebral que resulta de un accidente cerebrovascular, es decir, el bloqueo o la rotura de un vaso sanguíneo en el cerebro o la falta de suministro de sangre al cerebro, que también produce la muerte de las células cerebrales o daño en las regiones que controlan el lenguaje. Bueno, este trastorno es caracterizado por una dificultad en la comprensión o en la producción del lenguaje. Se considera que es producto de un daño neurológico adquirido. Esta también puede ser causada por una lesión en el área de Broca, ubicado en el lóbulo frontal, cerca de la corteza motora que controla las áreas de la cara encargadas del habla. O bien en el área de Wernicke, que está ubicada en el lóbulo temporal, que une sonidos con lo visual. Algunos síntomas de este trastorno afasia son aislamiento social o repetición persistente de algunas palabras o acciones, dificultad también en el habla o habla confusa, o dificultad para construir y dibujar objetos y pérdida de la capacidad para escribir. Bueno, el tratamiento consiste en terapias. Una vez que se haya tratado la causa subyacente, el tratamiento principal de la afasia es la terapia del lenguaje, para así mejorar la capacidad de comunicación y recuperar la mayor parte del lenguaje posible. Los especialistas para tratar este trastorno del lenguaje son el fonoaudiólogo, que es el que trata a personas con problemas de habla y lenguaje, el terapeuta ocupacional, que mejora la vida diaria y las habilidades motrices de los pacientes, psicólogo clínico, trata los trastornos mentales principalmente con terapia conversacional, especialista en medicina física y rehabilitación, restituye las funciones y la calidad de vida de los pacientes con discapacidades físicas. El neurólogo es el que trata los trastornos del sistema nervioso. El médico de atención primaria es el que previene, diagnostica y trata enfermedades. Especialista en medicina de urgencia es el que trata a los pacientes en el servicio de urgencia. Esos son los especialistas para tratar el trastorno. Bueno, como conclusión, la afasia es un trastorno del lenguaje que tiene tratamiento y es tratada por especialistas. O sea, este trastorno se trata ya sea por un especialista en medicina física y rehabilitación
por un psicólogo clínico, por un terapeuta ocupacional, por un fonoaudiólogo, que es el que trata a personas con problemas de habla y lenguaje, entre otros, que los nombré anteriormente. Este trastorno afecta a los niños y niñas ya sea en su periodo de educación o no, porque afecta la comprensión de lo que dicen los demás. O sea, que hay niños que les va a costar mucho más hablar y escribir, como hay otros que no les va a costar. También afecta la lectura y la escritura, como lo nombré, y también este trastorno puede aparecer junto con algunos trastornos del habla, tales como la disartria o la apraxia del habla. Bueno, ese ha sido mi video del trastorno que yo elegí, que fue el trastorno afasia, el trastorno del lenguaje. Espero haya quedado claro más o menos. Ahí di las características, di los síntomas, de cómo podía ocurrir, su tratamiento, lo que era, etc. Así que muchas gracias.